Bien, hermanos, vamos a iniciar con la palabra del Señor y quiero que recordemos un poquito sobre lo referente a los dos primeros versículos de Primera de Pedro, si me quiere acompañar. El tema de hoy, hermanos, está enfocado en el capítulo 1 de Primera Epístola Universal de San Pedro, del versículo 3 al versículo 7. Pero quiero que me acompañe, hermanos, y leamos un poquito los primeros dos versículos que vimos la clase pasada o la lección pasada, donde vimos que se dirigía a los expatriados en estos versículos, a los extranjeros. Dice la palabra del Señor de esta forma: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Estuvimos leyendo y estuvimos estudiando un poquito sobre el antecedente, como les decía, de quién fue Pedro, cómo era la vida de Pedro cuando caminaba juntamente con Jesús. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Era un hombre ¿cómo? ¿Cómo dijo que era tu esposo, Gaby? ¿Cómo? Impulsivo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué digo que Pedro era un hombre impulsivo? ¿Se acuerdan por qué? Porque cuando, por ejemplo, iba caminando Jesús, lo vio Jesús caminando en el agua y lo vio Pedro, que dijo, yo quiero, y salió corriendo. ¿Verdad? Es un ejemplo. El otro ejemplo que podemos recordar de Pedro cuando fue impulsivo fue cuando Jesús fue arrestado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa noche. ¿Y qué hizo Pedro? Dice, Pedro estaba armado. Porque dice la palabra, dice la escritura que Pedro sacó la espada, desenvainó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y le dijo, Señor, yo te cuido, yo te protejo y nadie se mete contigo. ¿Verdad? En pocas palabras. ¿Y qué sucedió esa noche? Le dijo Jesús, no, espérate, esto tiene que pasar, tiene que acontecer. Y cuando Pedro, la noche en que Jesús fue entregado, empezó ahí, vemos que fue Pedro la persona que negó, después de que haber sacado la espada y decir yo te defiendo, negó Pedro ¿cuántas veces a Jesús? 3 veces. Era una persona impulsiva. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido impulsivos en algún momento en nuestra vida? No solamente en nuestra vida como cristianos, sino en nuestro diario caminar. Hemos sido impulsivos. Digo yo, hoy sí voy a ir a la iglesia, voy a ensayar y muchachos, ensayemos. Y al otro día, ¿cómo estoy? Qué flojera de ir el sábado a las 6 de la tarde a ensayar. Por dar un ejemplo. Señor, hoy sí voy a leer tu palabra, me voy a levantar temprano mañana lunes, porque siempre somos el hombre del mañana y la mujer del mañana. Me voy a levantar temprano, me voy a levantar a las 4 de la mañana y me voy a sentar al menos a leer 1 hora tu palabra. Y pones con toda la intención de tu corazón el despertador y suena el despertador a las 3:59 y ¿qué sucede? No, te levantas. Somos de ganas, somos impulsivos. ¿Sí o no? Yo me propuse salir a caminar todos los días y no lo he hecho. Debo de hacerlo, ¿verdad? Soy emotivo, emociones, ¿ok? Vemos a Pedro, después de que sucedió y aconteció esto en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, lo que sucedió cuando fue Pedro lleno juntamente con los apóstoles del Espíritu Santo, su vida cambió totalmente. Porque vemos a Pedro en esos primeros capítulos que se levanta y empieza a hablar la palabra del Señor. ¿Y cómo la habló? Con denuedo. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor que Pedro salió a predicar, salió a enseñar, salió a hablar las buenas nuevas, que es lo que significa el Evangelio, buenas nuevas, a todo el mundo, a todas las personas que estaban ahí. ¿Y qué pasó con Pedro? A Pedro lo amenazaron, a Pedro le dijeron que lo iban a golpear, a Pedro lo metieron a la cárcel. Sin embargo, ¿cómo estaba la fe de Dios en Pedro? Fuerte. Continuó hacia adelante. ¿Se acuerdan que lo vimos todo eso y vimos varios versículos para saber quién era Pedro? Porque para mí es muy importante, hermanos, que nos quede claro quién era Pedro, porque puedes decir, es que Pedro, y ve, y le escribe esto, pero no le pasó, no le sucedió. Pedro padeció. Pedro sufrió. Sin embargo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue la única forma en que pudo caminar y seguir hacia adelante. Y tú y yo, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder salir adelante.
Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ser alimentados con la palabra del Señor. Y aquí en estos primeros dos versículos vemos una palabra que dice a los expatriados. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. La palabra expatriados viene de un griego, hermanos, de una palabra, una raíz griega que es parepidemos. Parapidemos. Y este vocablo lo utiliza Pedro también en la epístola de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio. ¿Saben qué? Se me hace que me equivoqué. 1 Pedro 2:11. Es primera de Pedro, ¿verdad? Sí, gracias, sí, es correcto. Gracias. Es: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, vuelve a decirnos: amados, yo ruego como extranjeros y parapidemos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta expresión, hermanos, se está refiriendo a personas que viven temporalmente en otro país. Estoy hablando de lo que son los expatriados, a las personas que viven temporalmente fuera en otro país, sin convertir ese país en su residencia permanente. ¿Me explico? Son peregrinos. Yo voy de viaje, me voy a vivir voy a decir a Nuevo León, pero yo sé que ahí no va a ser mi residencia permanente. A eso se refiere, peregrinos. Y nosotros, bíblicamente, hermanos, somos peregrinos en esta tierra. No tenemos que hacer nuestras raíces aquí en esta tierra, ¿verdad? Tenemos que ver esto espiritualmente. Tenemos que tener claro, hermanos, que si los cristianos consideran debidamente su vocación, nunca, hermanos, jamás, escuchen bien, hermanos, jamás deben de establecerse aquí, sino sentirse como transeúntes. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Y el rey David sabía esto. Si usted busca en el Salmo número 39, ahí dice el Señor, dice David: hazme saber, Jehová, mi fin. Salmo 39, búscalo conmigo para que vea lo que dice Salmo 39, versículo 4 al versículo 8. David le estaba preguntando al Señor, o le estaba diciendo al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Señor, yo sé que mi vida está cortada. Yo sé que aquí soy un transeúnte. Yo sé que en esta tierra no soy eterno. Soy un peregrino, Señor. Y dice aquí, en este versículo: sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste mis días término corto. La palabra del Señor dice que por muy robustos, ¿cuántos años son? 80. 80. Y no porque digamos 80 años significa que ya cumplo los 80 años y ya me morí. No. Puede ser después o puede ser antes. Y eso lo tenemos que tener bien consciente. Ahorita me estaba recordando cuando una de mis hijas estaba en la secundaria 16, vimos una noticia de una compañera de ellas que fue a la papelería y le dio un infarto a la muchachita en la secundaria. ¿Hace cuánto fue de eso? Como 5 años, más o menos, 6 años, ¿verdad? Era una muchachita, le dio un infarto y se acabó ahí su vida, ¿verdad? ¿Y cuántos accidentes no hemos visto, verdad? De muchachos que van mal o simplemente que iban bien y pum, se acabó su vida. La vida es corta y eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. En estos últimos días, hablando sobre la maldad que hay, yo no sé si usted ha visto las noticias, cómo están las cosas, tanto en Ciudad Juárez como en el Bajío, en todos lados está tremendo.
Una ola de atracos, una ola de maldad tremenda. Yo no sé cuánta gente ha muerto, hermanos, porque el periódico, las noticias, el gobierno nunca nos va a decir la verdad. Pero simplemente voy a regresar días atrás, hermano. Yo no sé si usted se ha fijado en las noticias. Creo que en menos de 2 semanas ha habido 2 accidentes enfrente de un restaurante que se llama Pour la France. Yo no sé si se ha dado cuenta de eso. Y el muchacho o la persona va en su carro y se salta al otro lado del carril y le da de frente. O sea, ya ni es el que va en tu sentido, sino ya se está brincando hacia el otro lado que ni culpa aparentemente tenía. Pero ¿sabes qué, hermano? Todo está debajo del control de Dios, aunque a nosotros no nos parezca. Nuestros días son cortos. Nuestros días son cortos. Y Dios te va diciendo, Dios te va alertando cuando ya es el tiempo, hermanos. Porque Dios te lo va diciendo, Dios te lo dice. Recordemos, yo no sé si usted se recuerda, hermanos, pero varias veces el pastor comentó aquí que él sentía que ya era tiempo. No sé si lo recuerden, yo sí lo recuerdo. Porque ya había algo especial, ya su corazón. Una vez me lo encontré al pastor afuera de su casa. Eso sí se lo voy a decir, bien extraño, bien raro, porque yo nunca lo veía ahí. Afuera de la casa, haz de cuenta que aquí estaba la pared, aquí estaba la puerta de la casa, y él tenía una sillita ahí en la cochera, de esas que se doblan, ¿verdad? De esas que usan como tipo de día de campo. Y la puso allá afuera y estaba sentado en la puerta de la casa y llegué y le saludé. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás? Y me dice, bien, mijo, aquí viendo mi casa. Y yo dije, pues tu casa está para atrás, ¿no? Dije, ¿cómo que viendo mi casa? Me dice, sí, viendo. Y afuera, sentado o estando parado en la puerta de la casa, hacia afuera, pues está la plaza y se veía el cielo, ¿no? Me dice, estoy viendo mi casa. Ya estoy viendo mi casa. Dice, hijo, no hay nada aquí en la tierra que me llene. No hay nada. No hay nada. Lo único que me llena a mí es tu madre, tu hermana, tu esposa, mis hijas, tú, la congregación. Pero no hay nada más que desee aquí. No hay nada. Ya no me hallo, hijo. Y eso me lo dijo antes de que él se enfermara. Que quede claro. Dios te va preparando, hermano. Dios te va preparando. Mi pregunta ahorita para ustedes, si el Señor te llamara a su presencia en este momento, ¿dónde abrirías tus ojos? ¿Estarías seguro que abrirías tus ojos delante del Señor? ¿O no? No me contestes. No quiero ver caras diciendo que sí o cabezas diciendo que sí, pero piénsalo. ¿Dónde abrirías tus ojos? ¿Dónde los abrirías? Y si estás caminando mal, de esto no es la predicación, pero si te estás caminando mal, hermano, es tiempo de que te arrepientas. Que regreses tu corazón al Señor y se lo entregues. Porque dura cosa va a ser que abramos los ojos en otro lado, que no sea dentro, en la presencia del Señor. Voy a continuar con esto. Dice el Salmo 39, versículo del 4 al 8. Me quedo en el 5 y dice, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti, porque Dios es eterno. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿Ciertamente en qué? En vano se afana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos afanado por las cosas? Muchas veces. Muchas veces. La clase del viernes pasado veíamos y entendíamos que Dios tiene cuidado de todo. Y les comentaba sobre este profeta. Eliseo tenía un siervo, ¿verdad? Que cuando se vieron reunidos muchos que estaban en contra de ellos, ¿por qué? Porque le declaraba el Señor a este profeta dónde se iba a poner su enemigo y le decía al rey, por aquí no es, vete por otro lado. Si se acuerdan de ese pasaje, no lo voy a leer, pero nada más para darles una retro de ese pasaje. Dice el Señor que le dijo a este siervo, ¿verdad? Que no voy a decir que fue Giezi porque no lo sé, no lo dice la Biblia, porque si se acuerdan, anteriormente a eso, Giezi fue lleno de lepra.
y por haber sido lleno de lepra, ¿dónde tenía que estar? Fuera de la ciudad. No podía permanecer junto al profeta, pero ahí no menciona su nombre. Total, no voy a meterme más en este tema, ¿verdad? Pero ese hombre dijo, oye, profeta, pero hay un ejército que viene en contra de nosotros. Y el profeta, ¿qué le dijo? Dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea quién está alrededor de nosotros, cuidándonos. Y hermano, es lo que te digo. Tú tal vez por los afanes del mundo, por los afanes diarios, no te das cuenta, hermano. Yo te quiero pedir, hermano, que ores a Dios para que Él te abra los ojos espirituales y veas que Él está contigo y está por ti. Que aunque tú veas complicada la situación, hay un ejército acampando alrededor tuyo. Siempre y cuando estés caminando debajo de la cobertura y la perfecta voluntad de Dios. Porque si estás caminando en pecado, estás fuera de la cobertura totalmente, hermano. Y por eso te pasan cosas, por eso te suceden cosas. Dice aquí esta porción de la Escritura, sigue diciendo, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Cuánta gente está así, hermanos? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. El rey David, hermano, está pidiéndole en estos versículos al Señor que le hiciera saber cuánto era su tiempo aquí en la tierra. Y Dios habla, hermano. Sin embargo, recordando lo que estamos leyendo, de que somos transeúntes, de que no estamos aquí eternamente, si volvemos al libro de Primera de Pedro, ¿sí? Podemos recordar que Pedro sufrió como cristiano. Y es muy probable que haya muerto Pedro, según la historia dice, ¿cómo? Crucificado. No lo dice la Biblia. Crucificado. ¿Y cómo? De cabeza. Es lo que dice la historia. Atención, no lo dice la Biblia. Lo cuenta la historia, ¿verdad? Que murió crucificado y cabeza, ¿por qué? Porque no quería ser crucificado igual que su Señor. No quería ser muerto igual que su Señor. Entonces, Pedro, hermanos, también es muy probable que haya muerto a causa de su fe, como la tradición cuenta, ¿verdad? Y en esta epístola encontramos las palabras de alguien, me refiero a Pedro, con el poder que les dice a los que sufren que soporten la injusticia, porque les espera el cielo. Él no está de acuerdo con la injusticia. Sin embargo, Pedro les está diciendo que soporten la injusticia. Y esto que leemos son palabras de alguien que sufrió a la par de quienes lo escuchaban. Pedro, en sus epístolas, hermanos, no justifica en lo absoluto, no justifica la injusticia. Sin embargo, está alentando en estas epístolas a los creyentes que están padeciendo a causa de Cristo, a causa del camino. Los está alentando, está diciéndoles, sigue adelante, ¿verdad? Y dice aquí, recordándonos que quienes pertenecemos a Jesús nos espera un gozo indecible. En el versículo 3 de 1 de Pedro, capítulo 1, inicia la palabra del Señor con una doxología. Quiero que lo vean. ¿Usted sabe qué es una doxología? Sí, ¿quién dijo eso? ¿Quién? Ok. La doxología es una alabanza o glorificación a Dios o a la Santísima Trinidad. Y empieza diciendo aquí este versículo 3 como bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A eso, hermanos, ¿cómo se le llama? Doxología. Eso es doxología. La doxología, hermanos, es la alabanza o la glorificación a Dios o a la Santísima Trinidad. ¿Ok? Eso es doxología. Y aquí vemos cómo inicia el versículo 3 diciendo, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y lo leo nuevamente y quiero que lo lea usted con sus ojos, hermano. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego
después dice, explicando el porqué de esa exclamación, diciendo que según su grande misericordia, escuchen bien y lean bien, según que su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Con qué motivo? ¿O para qué? Dice, para una esperanza viva. Y luego nos menciona la causa, hermanos, que dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra salvación, amada iglesia, no se debe a ningún mérito personal. La salvación que tenemos en Cristo no se merece, no es por ningún mérito personal, no es porque seas bueno, no es porque te hayas portado bien, sino únicamente ha sido por la gran misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Por eso, porque a Él le plació. Tito 3:5, si me acompañas a leerlo. Gracias a Dios. Señor, que tu palabra en esta tarde, Dios, venga, Señor, a edificarnos, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Dios. Ok, dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si queda claro eso que estamos leyendo, nos salvó no por obras de justicia, no por obras de justicia. Yo recuerdo cuando era pequeño, me decía mi papá, no éramos cristianos, me decía, vamos a hacer una buena obra, hijo. Porque pensaba mi papá y me adoctrinaba de esa forma que pensando, haciendo buenas obras, uno se iba a ganar el cielo. Y mucha gente sigue pensando así, que es porque eres muy bueno. ¿Cuánta gente hemos escuchado que dice, es que yo soy bien bueno? Es que yo no tomo. Es que yo no digo majaderías. Es que yo me porto bien. Y es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Y es que yo participo en el servicio de la iglesia. Eso no te hace salvo. El que asistas a la congregación, el que tú creas que tus obras de justicia son buenas, no te hace salvo. Jamás. El que tú te comportes de una forma correcta es un reflejo que Cristo está en tu corazón y que Él te salvó. Pero mucha gente dice, por todas las que me he portado mal, Daisy, ahora me voy a portar bien. Dicen como una de cal por dos de arena, o no sé cómo dicen la gente allá afuera en el mundo, no me sé ese dicho, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir es lo que dice la palabra, que es no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo. Jesucristo, hermanos, nos salvó de la condenación eterna, perdonándonos todos nuestros pecados pasados, nos perdonó. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor ya me perdonó mis pecados pasados. Yo lo creo. Y también dice la palabra del Señor que ella me perdonó mis pecados presentes. Y yo lo creo. Y dice la palabra del Señor que ella me perdonó también mis pecados futuros. Y también lo creo. Y no porque Él ya me haya perdonado mis pecados futuros, significa que yo puedo pecar. No. Él nos ha perdonado. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 3:20, si me gusta acompañar buscando esta escritura, Romanos 3:20, hermanos, ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ningún niño, ningún adolescente, ningún anciano, ninguna persona merecíamos la salvación. Nadie. ¿Hay alguien que la merecía? Sinceramente, ¿alguien la merecía? Nadie. Nadie. Sin embargo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice la palabra del Señor, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Otra vez se los voy a leer.
ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, es en vano buscar justificación por las obras de la ley. Es en vano totalmente buscar justificación por las obras de la ley. Todos deben declararse como culpables. Todos somos culpables. Se lo repito, hermanos, es en vano buscar justificación por las obras de la ley. Es en vano. Porque si lo hacemos, nos vamos a ver y nos vamos a declarar como culpables. Y qué complicado y qué difícil es esa palabra culpables ante Dios. Es una palabra terrible. Porque si eres culpable, entonces ¿qué mereces? Muerte. Muerte. Es lo que merecemos. Pero ningún hombre, hermano, puede ser justificado por una ley que lo condena por violarla. Ningún hombre puede ser justificado por una ley que lo condena por violarla. Nadie. Usted es abogada, hermana. Es licenciada en Derecho. Y aquí dice la Escritura que ningún hombre puede ser justificado por una ley que lo condena por violarla. Es correcto. Ningún hombre. La corrupción, hermanos, la corrupción en nuestra naturaleza detendrá para siempre cualquier tipo de justificación por nuestras propias obras. Espero darme a entender, la corrupción en nuestra naturaleza, la corrupción que hay en nosotros, detendrá para siempre cualquier justificación por nuestras propias obras. Si vamos y buscamos en el libro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las ¿qué? Obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 16, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Dice la última parte, por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie, será justificado. Y fíjate lo que dice en esa misma página, en Gálatas 3:11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Somos justificados, iglesia, solamente por la fe de Jesucristo. No hay otra forma, no hay justificación por las buenas obras. No hay justificación por las buenas obras. La conversión, hermanos, es en realidad una nueva creación. La conversión ibas caminando tú directamente hacia el pecado, hacia el infierno, y Dios te hizo dar un giro de 180 grados y te está llevando a que a una conversión, a que seas una nueva creación. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17, muchos sabemos este versículo que dice, de modo
Nueva criatura es. De modo que si alguno está en donde, en Cristo, no en la iglesia, no en un servicio, no allá, sino estar en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario y llega el momento, hermano, de que has pecado tanto, tanto, tanto y de repente vienen pensamientos a tu vida y dices, Señor, si ya me perdonaste, ¿por qué traigo esto otra vez a mi mente? Te digo por qué es. Para que jamás se te olvide de dónde el Señor te sacó. Jamás se te olvide de dónde has venido y hasta dónde te ha traído. Yo le decía a mi padre, papá, ¿por qué me pasa esto? Y lloraba y le decía, papá, es que yo ofendí tanto al Señor. Y mi papá sabía todo de mí. Todo, todo. Y le decía, papá, es que pasó esto, papá, y cuando andaba mal, quise esto, y lloraba con mi padre conmigo. Y me dice, que jamás se te olvide de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te perdonó y hasta dónde te ha traído. Porque si te olvidas de eso, eres un ingrato. Jamás se te olvide, hermano, dónde estabas y en dónde estás hoy. Hoy estás sentado en un lugar especial escuchando la palabra de Dios y espero que el Señor se ha manifestado a través de su palabra y que te dé el entendimiento y a mí me dé la unción de parte de Él para que puedas escuchar, tus oídos sean circuncidados y escuches la palabra de Dios. No escuches a Jorge, porque si vienes a escuchar a Jorge, estás mal, mi hermano. Ven a escuchar la palabra de Dios. No vengas a cumplir con que ya fue a la iglesia, porque mucha gente va a cumplir. Ven a escuchar la palabra de Dios, ven a ser alimentado por la palabra de Dios. Dile, Señor, yo tengo hambre de ti, tengo sed de ti, necesito, Señor, que vivifiques mi espíritu, me alimentes, y para que yo pueda seguir adelante. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo somos una nueva creación, porque tú y yo somos una conversión de que íbamos caminando hacia el pecado, hacia la maldad, hacia el infierno, y el Señor nos dio un giro de 180 grados y ahora vamos caminando hacia el cielo. Y no es el giro porque tú hayas querido girarte, sino porque Él le plació decirte, por aquí es el camino. Por aquí es. Él se acercó a los que no buscaban de Él, hermano. A los que no preguntaban. Dios se le reveló y a ti se te ha revelado. Voy a regresar a 1 de Pedro, capítulo 3, hermanos. Perdón, capítulo 1, versículo 3. Y sigue diciendo este versículo, no teníamos esperanza. Dice en esta parte, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando no teníamos esperanza, cuando caminábamos como pecadores. Estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, a la mitad del versículo más o menos. Lo voy a leer completo y les voy a decir dónde estoy leyendo exactamente. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, lo acabamos de ver, para una esperanza viva, cuando no teníamos esperanza nosotros, ¿verdad? No teníamos ni la más pequeña esperanza. Más allá de la tumba, hermanos, solo nos esperaba algo. ¿Y sabes qué era? El juicio. El único que nos esperaba. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 12, si lo quiere buscar conmigo, por favor. En Romanos, no pierda 1 de Pedro, por favor. No lo pierden toda la tarde. 1 de Pedro, en Romanos 14, versículo 12, dice la Escritura, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a dar resultados o yo no voy a dar cuenta de los pecados de mi esposa ni de los pecados de mis hijos. Dice claramente que cada quien va a dar cuentas de uno mismo. Así que ya no
nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, no, bueno, nada más era el puro 12, perdón, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No hay más, hermanos. Y Hebreos 9:27 nos dice que también es un versículo que conocemos, que está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Y después de eso, o sea que no existe la palabra reencarnación. No existe aquí que haya un purgatorio, gracias, o un limbo. No dice nada de eso. Dice que el hombre muere una sola vez y después de eso viene el juicio. Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero los creyentes, hermanos, por la misericordia de Dios y solamente por la misericordia de Dios, hermanos, tenemos una esperanza viva. ¿Que sabes cuál es esa esperanza viva? La vida eterna, no la muerte. Nosotros como creyentes, como cristianos, esa es nuestra esperanza, vivir la eternidad con el Señor, con Cristo, con Él. Esa es nuestra esperanza y tenemos la certeza de que todos los que mueren en Cristo, hermanos, seremos llevados a nuestro hogar celestial con Cristo y ser semejantes para siempre. Hay un canto muy viejo, seguramente algunos de ustedes se lo saben, lo tocaban, viene en un himnario, cuando lo escuchaba yo en los himnos de Victoria. De Victoria, así se llamaba el librito, himnos de Victoria, ¿verdad? No recuerdo el número del canto, ¿verdad? Pero sí era como el 150 y tantos, que decía, más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida, fíjate lo que dice el canto, no tenga riquezas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el hombre busca? Riqueza. ¿Qué falsos somos? ¿Qué falsos somos? Yo quiero llegar al cielo. ¿Y tú sabes por qué quiero llegar al cielo? Yo escuchaba el otro día a alguien que decía en el X lugar, decía, imagínate, hermano, cuando lleguemos al cielo y vamos a estar ahí en el pasto y platicando. Y yo me quedo así como que, hello. y yo no sé qué se imaginan, ¿verdad? Y luego pasó algo curioso cuando recién que falleció mi papá, que llegó un hermano, no de aquí, y me dice, hermano, no estés triste, hermano, algún día vas a ver a tu papá otra vez. Cuando lleguemos al cielo lo vas a ver y vas a poder platicar con él. Y yo dije, hermano, yo cuando llegue al cielo, lo único que quiero es adorar a mi Salvador y Señor. No me importa más que adorar al Señor. Yo no quiero ir al cielo para ir a ver a mi abuelita, a mi abuelito, a mis... No, yo quiero ir al cielo porque ahí está Dios. Ahí está el dador de la vida eterna. Ahí está mi Creador, aquel que me vio con ojos de amor y misericordia y me sacó de donde yo estaba metido en la escoria. De ahí va a ser una adoración eterna al Señor. Imagínate, Jaime Sánchez de Cifuentes, que Dios te salve y te ves cara a cara con el Señor. ¿Qué le dirías, Manuel? ¿Qué le dirías, hermano? Ver a cara al Señor Saranayeli Buenrostro. ¿Qué le dirías? No sé qué me viste, Señor, pero es grande tu amor por mí. Realmente ha sido grande tu amor por mí. Tantas cosas que me perdonaste, tantas cosas, Señor mío, que viví que no lo merecía, pero te va a decir el Señor, no fue por ti, lo acabamos de leer, sino porque a mí me plació rescatarte donde estabas metido. A mí me plació. No es por obras, sino es por gracia y misericordia de Dios. Y lo vemos en esta palabra del Señor. Dice que, porque antes, Romanos 8:29, hermanos, dice,
Pero a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos la certeza, iglesia, tenemos la certeza que un día vamos a estar delante de Dios, y yo lo glorifico por eso, por haberme perdonado y por haberte perdonado a ti también. Yo creo que no podías quedarte callado y agradecido de tantas cosas que el Señor te ha perdonado, hermano, de tantas cosas que te pudo haber dado X, como decimos los jóvenes, X, sino lo que Él nos perdonó. Porque muchas veces nos fijamos, el Señor me ha dado, lo hablamos el viernes. Olvídate de eso. Si el Señor, Dios, ya te dio a Jesús, ¿cómo no te va a dar lo demás? Pero tú buscas lo demás en lugar de buscar al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Acompáñeme, por favor, y no pierda de vista. Por ahí les dimos un separador, no sé si recuerden. El que no tenga separador, por favor, levante la mano. Ok, ¿todos tienen separador? Yo no, es el de Maye, pero de algo sirve. Primera de Juan 3. Ponga ahí su separador en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es una adopción, hermanos. Es una adopción. Es una adopción. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, serían capaces de adoptar un hijo que no es de usted? Si muy apenas puede con los suyos. ¿Cuántos? Hay mucha gente que va y todavía escoge al niño. Yo quiero ese güerito de ojos azules. Pensando en esto, que el Señor nos haya adoptado. No adoptó lo bonito. Adoptó ese monstruo que yo era. Ese monstruo deforme, todo llagado, lleno de pecado. Hijo, a Él. A Él. Y me adoptó. Y también te adoptó a ti, hermano. ¿Por qué no me digas que tú estabas bonito? No. Cuánta amargura en tu corazón, cuánto resentimiento en tu corazón, cuánto odio en tu corazón. Y el Señor te adoptó y te dijo: tú, mío eres tú, mío eres tú. Con amor eterno te he amado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nos conociera, dice la palabra que nos amó. Nos amó. Y eso es hermoso. Mirad cuán grande, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Cuán grande es Él. Cuán grande es nuestro Señor. Cuán grande, que no nos despreció. No nos hizo a un lado, sino nos amó, nos abrazó, nos adoptó y no te desechó, sino te abrazó, te besó. Qué tremendo el Señor, qué tremendo el Señor. Gracias, Padre, por habernos amado, Dios,
por habernos aceptado, Dios, por habernos hecho, Señor, partícipes, Dios, Padre de salvación en Cristo Jesús. Dice el versículo 4 de primera de Epístola de San Pedro, capítulo 1, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, tenemos la esperanza de una herencia. Y esa herencia dice la palabra que es como incorruptible. No hay corrupción, no se puede corromper. Dice que es incontaminada, es inmarcesible. Es decir, que no se puede marchitar, hermanos. Es una herencia que incluye la vida eterna con Cristo y por consiguiente una vida llena de paz, de gozo y justicia en Él. Amén. Es una herencia incorruptible, hermanos. Es decir, nunca, jamás será o ha sido manchada por nada ni por nadie. Esa es la herencia incorruptible. La herencia incontaminada, hermanos, es decir, que nunca ha sido manchada por nada ni por nadie. Inmarcesible, nunca puede sufrir variaciones. Jamás. Esa herencia jamás va a sufrir variaciones, que no se desvanece como sucede con las flores cuando se marchitan, porque la ves muy bonita la flor y de repente, ¿qué pasa? Se marchita. En cambio, la herencia que el Señor nos ha dado, dice la palabra de Dios, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una ciudadanía celestial, hermanos, ¿verdad? Y le doy gloria a Dios por eso. El Salmo 16:5, hermanos, dice, y usted seguramente se lo sabe y lo ha escuchado, dice que mi porción, ¿quién es mi herencia? ¿Quién es? Jehová. Jehová. Salmo 16:5, si quiere búsquelo, si no, escúchelo. Dice la palabra del Señor. Salmo 16, versículo 5. La primera parte dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es mi porción, hermanos. Jehová es mi herencia. Él es tu herencia. Juan 10, perdón, 1 Pedro 1:5, voy a continuar, hermanos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra herencia, hermanos, aquí lo voy a dejar ahorita, nuestra herencia es tan riquísima que no se puede perder. No se puede perder. Ahora, hago una pregunta, ¿pero yo podré perderme? La herencia no solo está guardada para los cristianos nacidos de nuevo, sino ellos mismos están guardados mediante la fe por el poder de Dios. Busque conmigo Juan capítulo 10. Vea este pasaje tan precioso que lo hemos leído y conocido durante muchos años. Juan 10, del versículo 27 al 30. Dice esta porción de la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios conoce a sus santos, hermanos. Dios conoce a sus hijos. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente, el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29 dice la palabra: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, la herencia no solo está guardada para los cristianos nacidos de nuevos, sino ellos mismos están, sino nosotros mismos estamos guardados mediante el poder de Dios. Y aquí lo vemos, hermano.
Aquí lo vemos. Esa fe, hermanos, que estamos viendo y leyendo en Pedro, nos permite vencer las acechanzas del diablo. Nos permite vencer las acechanzas del diablo. Vayamos a 1 de Pedro 5, versículo del 7 al 9. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 7 al 9, echando toda vuestra ansiedad, echando toda tu inquietud, echando toda tu inseguridad, echando toda tu angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Acabamos de leer quién es Él. Él es el pastor, ¿verdad? Y Él tiene cuidado de nosotros. Y nadie las puede arrebatar de su mano, y aún ni de la mano de su Padre. Y entonces, hermanos, si es así, tenemos que echar toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos inquieta, todo aquello que nos hace sentir inseguros, toda angustia sobre Él, porque Él y solamente Él tiene cuidado de ti, hermano. Tiene cuidado de ti, de mí, y por eso nos advierte diciéndonos: sed sobrios. Versículo 8, y velad, porque va a venir el diablo, vuestro adversario, como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único que padece, no eres el único que padece, no eres el arroz negro, ¿verdad? Eres uno de muchos que están padeciendo. Eres uno de muchos. Y por eso Pedro te escribe alentándote. Por eso Pedro te dice: continúa hacia adelante. Por eso Pedro te está diciendo quién eres en Cristo Jesús, que Él te ha dado la salvación, que no es por obras, que ha sido por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Y dice aquí: sed sobrios y está atento, no te duermas. Porque vuestro adversario el diablo, porque tu enemigo el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y decíamos una vez, el diablo anda buscando a quien devorar. Te equivocas en algo que va en contra de la palabra de Dios, y ¿sabes qué sucede? ¿Qué sucede? Así como le pasó a David, el rey, el que lo vemos, ¿sí? Cuando vio a esa mujer que no era de él, le gritó y le dijo: ¡Dios, lo atrapé! ¡Lo agarré! ¡Lo tengo en mis garras! ¡Es mío! ¿Tú quieres que Dios haga eso contigo? Digo, que el diablo haga eso contigo. ¿Que le grita el diablo a Dios por tu culpa? Tiempo atrás, esto lo borras y lo editas. Fui con mi papá hace muchos años con un señor que le había vendido un carro a mi papá. Hace muchos años. Yo todavía estaba soltero. Era puesto. Era galán. Ahora soy galón. Y rotoplas. No por lo prieto, hermanos, sino por lo gordito. Y me acuerdo, hermanos, que mi papá fue, y lo digo delante de Dios, y no es porque sea el pastor, o sea, mi padre, con elegancia, le dijo a este señor: el carro no está bueno, no funciona, me lo vendiste así. ¿Cómo le vamos a hacer? Y este señor le empezó a levantar la voz a mi papá. Y yo viendo a mi papá. Porque mi papá, cuando no era cristiano, era tremendo, ¿verdad? Pero eso que lo platique el diablo. Y yo me le quedé viendo. Y le empieza a este cuate a gritar. ¿Y qué creen que pasó? Y que me le voy casi encima, también a gritos, a este cuate.
Y mi papá me detuvo, me calló. Me dijo, te callas. Porque a mí me molestó que le gritara. Mi papá me calló a mí. Tú te callas. Porque estás en la oficina de este señor, no estás en tu oficina. Y aquí se respeta la oficina del Señor, refiriéndose a la persona que le había vendido el carro. No me quedó de otra más que callarme. Ustedes conocen a mi papá. Entonces, tenía que cuadrar, ¿no? Me dio coraje. Mucho coraje. No te daría coraje que le quitara el diablo a tu padre por tu culpa, por tu comportamiento, por tu forma de vivir. ¡Lo atrapé! ¡Es mío! Se salió de tu cobertura, Señor. Se salió. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y veíamos hace 2 clases que la dio el hermano Jesús Pedrosa de Nájera, que agarró los filisteos a Sansón como juguete. La única vez que se menciona la palabra juguete en la Biblia. Imagínate, y se los decía yo el otro día, hermanos, cuando un perro agarra un juguete con ese león agarrándote, porque no estás pendiente de tu vida, porque no estás caminando en integridad, porque estás en pecado, estás en maldad. Yo no quiero que me agarre como juguete, porque yo no soy juguete. Yo soy hijo de Dios. Soy hechura de Él. Y Él me salvó, y Él me perdonó, porque a Él le plació. Y no quiero dejar avergonzado a Dios. Y por eso te está advirtiendo aquí en este versículo, en el 8, sed sobrios. Sé prudente con lo que haces. Sé prudente con cómo caminas. Sé prudente en tu hablar. Sé prudente en tu decir las cosas. Fíjate por dónde vas caminando. Pon atención. Porque tu enemigo, iglesia, y enemigo de Dios, te está buscando. Anda como león hambriento. ¿Han visto alguna vez un león hambriento? Hace poco fuimos a un zoológico, mi familia y yo, y estábamos viendo a los leones, a los animales, ¿verdad? Porque me apellido León, no van a creer que a mi familia. No. A los animales. Y les echaron un costillar a los leones, los del zoológico. Y lo agarró el león. Nosotros estábamos como, no sé, como de aquí a la pared donde está, a la pared esa, yo creo. O más lejos todavía, ¿verdad? Algo así. Y escuchábamos cómo el león pescó el costillar y se escuchaba cómo tronaban las costillas. No rugiendo, sino cómo le tronaba las costillas al ese pedazo. Imagínate el diablo que te agarre y te empieza a comer, te empieza a destruir. Tremendo. ¿Por qué? Porque te descuidaste, porque descuidaste tu caminar. Está buscando a quien devorar, el cual, ¿qué dice? Tienes que resistir firme en la fe. Va a venir, pero en el nombre de Jesús, huye. Dice la palabra que huyas como de todo aquello, ¿sí?, que a Dios no le gusta. Y a veces le decimos, Señor, quítamelo, Señor, por favor, quítamelo. Y tú lo tienes bien agarrado, quítamelo, arrebátamelo. Suéltalo y huye de las pasiones juveniles. Huye, huye. No te quedes ahí. Dice, por lo cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único que tiene problemas, no eres el único que padece persecución, no eres el único que rechaza a su familia por ser cristiano, no eres el único, hermano. Pero el cristiano, como dice en 1 Pedro 1:5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya.
El poder de Dios. Versículo 5. ¿Para qué dice? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, el cristiano fue salvado de la condenación por su pecado en el momento que se arrepintió y creyó. Y lo podemos ver en Efesios 2:8, que por gracia somos salvos. No por otra cosa, sino por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es tuyo, sino es un regalo de Dios, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el creyente que es salvado del poder del pecado, al dejar que Cristo su Salvador viva su vida en él. Romanos 5:10, hermano, vea, ya estamos terminando. Romanos 5:10. Dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando el cristiano nace de nuevo, hermano, le es dada una forma sobrenatural. Y esa forma sobrenatural que el cristiano tiene es una simiente divina. Y lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Estamos desglosando esta porción. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? ¿Saben? Porque muchas veces oramos, Señor, quítame, Señor, perdona tanta concupiscencia. ¿Sabemos qué es concupiscencia? ¿Alguien dijo algo, hermana Katy? El pecado que está dentro de nosotros. ¿Cómo dijo usted, hermano Jesús? Tendencias al pecado. Concupiscencia es el deseo de bienes materiales, es el deseo sexual desordenado. Concupiscencia es la ambición. Concupiscencia es la codicia, el desenfreno. Todo esto lo que ustedes dijeron, pero de una forma desenfrenada. Esa es la concupiscencia. ¿Y cuántos hemos vivido así? Pecado, la maldad, de una forma desenfrenada. Es que yo nada más peco tantito. ¿Cuál tantito? Ni que 8 cuartos. No es cierto. Porque pecadas tantitos áreas. El pecado, yo no sé si ustedes sepan esto, pero ahora sí que el diablo no es como lo pintan, sí lo saben, ¿verdad? El diablo no es rojo, ni tiene cuernos, ni tiene cola, ni tiene un trinche, ni tiene patas de cabra, ¿verdad? Porque si lo ves así, ¿qué harías tú? Si se te aparece así el diablo, ¿qué haces? Pues sales corriendo o te vas para otro lado, ¿no? O sea, obvio. Si me ven a mí y me dan la vuelta, imagínense. Dice la Biblia que el pecado, que Lucifer era el ángel más atractivo. El pecado es atractivo. Y el pecado te llama. Ven, aquí estoy. Tantito, poquito. No pasa nada, Gaby. Y empieza. ¿Qué hago? ¿Lo haré o no lo haré? Te seduce. Hasta cuando te das cuenta, estás embarrado de suciedad, de pecado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos ya no pueden salir de ahí. Muchos ya no pueden salir. Porque se vuelve como una arena movediza. Quieres salir y entre más quieres salir tú, más te hundes. Hasta que, como dice el salmista, hasta que puse mis pies en firme, una roca firme, y me sacaste. Es la única forma de salir. Si tú estás en pecado, si estás en maldad, dile, Señor, sácame.
Sácame. Sácame. Sácame, Dios. Ayúdame. Pide ayuda, hermano. Pide ayuda, hermana. Pídelo, en serio. Cuando yo estaba lleno de maldad, de pecado, mal en mi vida personal, yo fui con mi padre y le dije, papá, tengo esto. Con mucha vergüenza se lo dije. Con mucha vergüenza. Y el Señor metió su mano. Porque me ayudó a orar. Me buscaba. ¿Dónde andas, Jorge? ¿Dónde andas, Jorge? No puedo, papá. Sigo atorado con eso. ¿Dónde andas, hijo? Necesito ayuda. Y Dios metió su mano. Dios metió su mano. No te estoy diciendo que vengas a confesarte conmigo. Confiésate con el Señor. Y si necesitas ayuda, acércate. Acércate. Yo no tenía perdida a mi familia, mis hijas, todo. Yo no quería nada, ni con Dios. Pero sabes que el Señor sí quiso algo conmigo. Sí quiso algo conmigo, me rescató. Me salvó con misericordia. Pero tienes que huir. Y no es fácil huir. Y más cuando estás atrapado, son pocos los hijos pródigos. Son pocos. Hay una naturaleza tan tremenda en uno. Pero como dice la palabra que acabamos de leer, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay una promesa del Señor. Esa nueva vida espiritual, hermanos. Es decir, el cristiano nacido de nuevo necesita alimento espiritual para tener crecimiento. No lo busque, porque ya es tarde. Y yo sé que también necesita alimentación su cuerpo, para no desmayarse aquí, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Dice así el Señor, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que a mí se me acerca, y el que a mí viene el que viene a Jesús, nunca, jamás tendrá hambre. Y el que en Él cree, el que cree en Jesús, jamás tendrá sed. Porque con Él estás completo. Es más que suficiente en Cristo Jesús, hermano. Y si realmente estás alimentado y estás alimentando a ese cristiano o hijo de Dios, no se le va a dificultar andar como Cristo anduvo. Porque también nos dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Es que soy cristiano y se oyen gritos en tu casa, se oyen cosas de aquí y allá. Hermano, llénate del Señor y va a llegar el momento en que vas a estar en paz. No te vas a enojar tanto. Y cuando llegue el enojo, no vas a pecar. Porque muchas veces le decimos, Señor, dame paciencia para cuando vienen esos momentos tremendos a mi vida. Y llega el momento tremendo en tu vida y es cuando debes de ejecutar esa paciencia y quedarte callado. Es bien difícil quedarse callado. Pregúntenselo a mi esposa. Pregúntemelo a mí. Es bien difícil. Pero no voy a darle lugar al diablo en mi vida. ¿Estoy enojado? Sí, estoy bien enojado. Pero aquí me quedo calladito. Calladito me veo más bonito. Y llega la paz y pum, se acabó todo. ¿Por qué no estabas peleando? No, pues no sé, pues yo tampoco, pues bye. Pues lo que sigue. Pero uno le da tantita cuerda. Hijos. Yo sí les he dicho, ¿verdad? Que todas las mañanas cruzo unas palabras con mi esposa. Pero ella cruza libros enteros conmigo.
¿verdad? No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero me aguanto. Dice Efesios 5:1, sed imitadores de mí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, es lo que dice Efesios 5:1. Termino con esto, hermanos. 1 de Pedro capítulo 6, perdón, 1 de Pedro capítulo 1, del 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, por todo lo anterior, lo que acabamos de leer, el creyente debe sentir una gran alegría. Los cristianos a quienes el apóstol Pedro escribió esto estaban siendo perseguidos, y lo vemos desde el versículo 1, porque ellos fueron desterrados. Estaban siendo perseguidos a causa del testimonio de Cristo. Por eso Pedro aquí en esta porción de la Escritura les recuerda esto. Una cosa preciosa es la experiencia del cristiano de tener gozo en medio del dolor. Estar contentos con lo que está pasando. No es que seas masoquista, no. Estar contentos, porque Dios está obrando su perfecta voluntad. Entendamos esto. Dios está obrando. Y yo prefiero estar en las manos de Dios que en las manos del diablo. Yo prefiero estar en el sartén, aunque esté bien caliente, que caerme al fuego. Yo prefiero estar en las manos de Dios, en las manos del alfarero, ¿sí?, que caer en manos del diablo. Y por eso debo tener sumo gozo, porque estoy en sus manos. Estoy en sus manos. Las diversas pruebas por las que pasa un hijo de Dios, hermanos, lo vemos aquí, son por un tiempo limitado. Son por un tiempo limitado. Mientras que la gloria a la cual somos llamados, ¿por cuánto es? Eterna. Es para siempre, hermanos. Las angustias de los incrédulos, hermanos, no se comparan al sufrimiento eterno que tendrán en el infierno. No se compara. Contrario a un cristiano, ya que sus aflicciones son para probar si su fe es genuina. La verdadera fe, hermanos, es indestructible. La fe genuina resulta en alabanza, gloria y honra, que no flaquee tu fe, hermanos, y que no se debilite. Dice la palabra del Señor en Juan 12, del 25 al 26, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, a mi Padre le honra. Hermano, yo no sé por qué estés pasando. Yo no sé cuál sea tu vida, tu situación actual delante de Dios. La ignoro. Totalmente. Pero es necesario que padezcamos, como dice la palabra. Que haya problemas, haya luchas, sí. Cuando estás caminando con el Señor, pero es que ahora que estoy cometido con el Señor, hermano, nuestra fe tiene que ser probada. Tenlo en cuenta. Busca del Señor. Lee y aliméntate de la palabra del Señor. Hermano, ¿qué me recomienda leer? La Biblia. Sí, pero ¿qué? Empieza con los evangelios. Si no tienes un orden de cómo leer la palabra del Señor hasta ahorita, empieza con los evangelios, empieza con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, vuélvelos a leer, luego te brincas a Hechos, luego te vas a Romanos, y luego vuelves a leer Hechos, y luego Romanos, y así te vas.
Porque muchas veces queremos, es el Apocalipsis, hermano, ¿y qué pasa con esto y lo otro? Primero fíjate, da un paso bien y luego piensas en lo demás. Aliméntate de la palabra del Señor. Aliméntate. Muchas veces queremos leer nada más los salmos, porque son muy bien bonitos. Y sí son bonitos, ¿a poco no? Son bien bonitos los salmos. Pero fíjate quién los escribió. Muchos de ellos son escritos por David y David padeció también. David también sufrió. No creas que fue nada más inspirado así de, hoy escribiré esto. No, relata lo sucedido, relata lo que pasó. Y la palabra del Señor relata que a pesar de haber pecado, Dios lo perdonó. Y Dios lo restauró, pero tuvo que pagar las consecuencias. Vemos en el libro de Pedro que Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, su vida fue totalmente distinta, inspirándonos hoy día a seguir adelante. Leíamos al principio en el libro de Hechos, ¿verdad? Que decían estos hombres, pero es que fulano empezó a hablar y traía gente con él y luego se murió y ya no siguió nada. Y luego pasó lo mismo con otro. Pues vamos a decirles a los cristianos, a Pedro y a Juan, pues que sigan, a lo mejor no es de Dios, porque si es de Dios va a permanecer. Wow, sorpresa, si vieran ahorita, después de 2000 años, si era de Dios, porque permanecemos y seguimos como cristianos. Y esta es la verdad. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Que no se nos olvide, Padre, que hemos sido renacidos con una esperanza viva, Dios. Somos renacidos, Padre Dios, por misericordia tuya, Dios. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde, Dios. Y ahorita, Señor, que vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Dios. Padre, si hay necesidad en tu pueblo, Padre Dios, súplela, bendito Padre Dios. Si hay tristeza, Padre, hay coraje, odio, resentimiento, Padre Dios, Padre, trata con cada uno de los corazones, Dios. Padre, yo creo que tú me hablaste a mí, Dios, y así como me hablaste con esta palabra, Dios, espero que hayas hablado a tu pueblo, Dios. Padre, vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Señor, que tu gracia, tu misericordia, bendito Dios, sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Padre, también quiero rogarte nuevamente por la madre, nuestra hermana Rosy Pérez, Dios, que tú obres misericordia, Dios. Por favor, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los invito el viernes a las 7 de la tarde a oración. 7:25 se abre la puerta para los que quedaron fuera y pueden ingresar nuevamente. A las 7 se cierra la puerta por reverencia al Señor, para llevar la escuela o el discipulado de los viernes. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Algo más que quieran decir? ¿Todo está bien? Saluden, por favor, a nuestros hermanos. Acá al frente está Jonathan, ¿verdad? Y atrás, ¿cómo está el hermano que viene por segunda vez? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, se despiden de Delfino. Por favor.